mismo tiempo, este blastocisto se tiene que ir eh, implantando, introduciéndose o cobijándose en el endometrio, en la capa compacta y esponjosa o capa funcional del endometrio, ¿no es cierto? Y para ello, nosotros habíamos disgregado la división de este embrión en dos partes, una parte central llamada embrioblasto y una parte periférica llamada trofoblasto. A su vez, el trofoblasto se diferenciaba en dos capas, el citotrofoblasto y el sincicio-trofoblasto. Habíamos mencionado también que el citotrofoblasto se le llamaba así porque tenía las membranas celulares bien diferenciadas, ¿no es cierto? Por lo que se consideraba que parecía realmente una célula. En cambio, el sincicio-trofoblasto, sus membranas celulares no estaban completas o no se veían en forma, no se ven en forma completa, pero sí lo que se ve son los núcleos diferentes, ¿no? Y como estaba disgregado de esa manera, pues por eso le llamábamos inciso trofoblasto. Justamente por eso es que nosotros tendríamos que tener en cuenta, eh, darle la importancia al inciso trofoblasto, porque es aquel tejido que nos va a permitir, a través eh, de disgregar ciertas sustancias que se comportan como enzimas y que van destruyendo parte del endometrio para dejar penetrar o implantarse en el endometrio. Este sincicio trofoblasto y citotrofoblasto se van diferenciando cada vez más para formar las llamadas vellosidades coriónicas. Vellosidades coriónicas. ¿Ya? Estas vellosidades coriónicas, entonces, inicialmente estará formado por sincicio trofoblasto periféricamente y citotrofoblasto en la parte central. Entonces es una vellosidad primaria caracterizada por estar formada por dos membranas celulares. ¿Ya? Estas vellosidades primarias van erosionando el endometrio para llegar a implantarse y formarse al final la llamada circulación del embrión hacia la parte de la parte materna hacia el embrión. Como ven ustedes, el endometrio ya se ha transformado en unas partes secretoras donde aparecen glándulas, donde aparecen los vasos capilares más abundantes y que por ósmosis entre las vellosidades coriales y, y el endometrio se va a permitir la ósmosis de los nutrientes para que este embrión, debido a su crecimiento, ¿no?, ya tenga la necesaria nutrición para seguir su crecimiento, ¿cierto? Bien, les decía también ayer de que el proceso por el cual se llega a erosionar, a destruir este endometrio, había un proceso de apoptosis. Habíamos dicho que la apoptosis también es la muerte celular programada. Muerte celular programada. Ya veremos también después cómo en otros tejidos, a medida que crece el embrión, esta muerte celulares tiene lugar en diferentes tejidos. ¿Ya? Importante recordar aquí que siendo un nuevo tejido que está impregnado en el endometrio, normalmente el organismo cuando presenta proteínas extrañas, ¿no?, tiende al rechazo, o sea, a eliminarlo, ¿no? Pero en este caso, por factores que todavía se desconocen, este embrión es aceptado por el tejido materno y no sufre rechazo que normalmente vemos, por decir, en un trasplante, ¿no? Eso es la importancia que tiene después, entonces, tanto el endometrio como la placenta que se está formando y que van a tener en cuenta para el desarrollo posterior. Muy bien.
como les dije antes, entonces ya es a partir del endometrio, por el crecimiento excesivo que tiene este embrión, ya surge mayor necesidad de nutrientes. Por lo tanto, las células endometriales, ¿no?, acumulan glucógeno, lípidos, ¿no?, para que sea aprovechado por el embrión. Le dije también que los vasos maternos, los vasos endometriales, ya se van a poner en contacto con los vasos que van a surgir a partir del día 17 de desarrollo eh, en el embrión. La circulación a nivel embrionaria va a aparecer recién a los 21 días. En el día 22 recién empieza a funcionar el corazón. Imagínense ustedes, entonces, que desde el primer día hasta el día 21, este embrión todavía se ha nutrido por ósmosis. Sus nutrientes han llegado a él por ósmosis. Pero ya por el desarrollo excesivo que está ocurriendo, entonces, la sabia naturaleza ha permitido, pues, que estos vasos surjan, ¿no?, y se forme una membrana entre el embrión y la madre. Pero esta membrana es permeable a los nutrientes y sobre todo a los gases, en especial el oxígeno que necesitamos en estos momentos, ¿no? Al mismo tiempo, estas vellosidades coriales están eliminando una hormona, la hormona gonadotrofina coriónica, diferente a la que habíamos mencionado ayer. Esta hormona aparece casi a los 10 días, 7 a 8 días, para mantener la actividad del cuerpo lúteo durante el embarazo. Por eso es que el cuerpo lúteo no degenera. Cuando hay un embarazo, no degenera el cuerpo lúteo como normalmente lo hace a partir del 10.º día, cuando existe un ciclo menstrual normal, sin embarazo, ¿no? Entonces, como ya se deja de producir LH, o en menor cantidad se está produciendo LH, lo mantiene al cuerpo lúteo entonces las gonadotrofinas. ¿Ok? Importante entonces el cuerpo lúteo porque va a seguir generando progesterona y estrógenos al mismo tiempo. ¿Bien? Esos eran los cambios a nivel endometrio y trofoblasto. En el blastocisto, en el embrión, ¿qué es lo que sucede? En la parte dorsal, hacia la parte dorsal, se abre una cavidad, ¿no?, una cavidad entre la cara dorsal del epiblasto y el amnios. Se forma una membrana, la membrana amniótica, y se va formando allí la cavidad amniótica en la parte dorsal, en la parte superior. Mientras que en la parte inferior o ventral también se abre una nueva membrana, ¿no? Una membrana que está entre el hipoblasto, la cara ventral del hipoblasto, y una membrana que va a ir progresando a medida que pase el tiempo y transforma esto en una cavidad, la cavidad vitelina. ¿Ok? Cavidad vitelina. Entonces ya tenemos en el embrión dos cosas importantes. El disco embrionario formado por el epiblasto y por el epiblasto y el hipoblasto, y las dos cavidades, cavidad amniótica y cavidad vitelina. Van dos de dos. Cuando vimos las vellosidades coriales, también vimos que tenían dos capas, ¿no? Cito y cicio. Importante que recordemos esto, porque esto es lo que nos da una mnemotécnica para ver el desarrollo del embrión. La segunda semana, entonces, tenemos este periodo de los dos. Disco embrionario, doble cavidad y la duplicidad de células en el embrión, en el trofoblasto. Bien, si se continúa esto, entonces
en la parte del del embrión que estaba ya como disco embrionario con dos capas, ¿qué va a suceder? Hacia las partes laterales se va a considerar dos hojas. Les decíamos que en la etapa de 13 a 14 aparece un nuevo tejido diferente al embrión, que está por fuera del embrión. Es el mesodermo primario o extraembrionario. Por eso les decía, en esta capa entre amnios y cavidad y membrana vitelina va a surgir un nuevo tejido y en la cavidad vitelina. Este mesodermo está por fuera del embrión, por eso le llamamos mesodermo extraembrionario. Como aparece al inicio, se le llama también mesodermo primario, para diferenciarlo posteriormente de otro endodermo, de mesodermo que aparece aquí en el dentro del embrión. Será el mesodermo intraembrionario o mesodermo secundario. Bien. Con esto entonces, ¿qué ocurre en esta cavidad, en este embrión? El hipoblasto va a formar la cavidad vitelina o exocelómica y se prolonga como una membrana delgada que formará finalmente la vesícula umbilical primaria. Las células del endodermo, cuando hablamos ya de endodermo, quiere decir que el hipoblasto ya ha madurado, está en vía de maduración. Cuando hablemos de ectodermo, también hablaremos de maduración del epiblasto. ¿Ya? De manera que este mesodermo secundario va a rodear a todo el embrión y la que se forma rodeando a la membrana amniótica formará entonces la somatopleura. Somatopleura. La membrana que cubre a la cavidad vitelina le llamaremos esplagnopleura. Inicialmente entonces vemos esto, pero este mesodermo secundario, ¿qué sucede? Desaparece casi totalmente de este embrión, casi totalmente, pero ¿dónde se queda? ¿Dónde aparece mesodermo primario? Entre las vellosidades coriales, uno, en el pedículo de fijación y en la zona vitelina. Recordemos entonces que después este mesodermo primario será el responsable de formar los vasos primarios, los vasos sanguíneos primarios o primitivos. Como le dije antes, en el día 22 ya debe estar el aparato circulatorio completo y este mesodermo está desapareciendo en el día 13. Día 13. Por tanto, el resto que está quedando está formando los vasos sanguíneos primitivos. Bien. Eso a nivel embrionario. A nivel de la madre, en el endometrio, le dije que aparecían estas lagunas, ¿no? Las lagunas endometriales, pero que también existe una gran cantidad, una proliferación de vasos sanguíneos. Esto nos permite entonces la comunicación entre los capilares endometriales con las lagunas que están en el endometrio y que nos va a proporcionar por difusión tanto el oxígeno como los nutrientes, ¿no es cierto? Inicialmente, pero que después cuando ya se forma la barrera entre el embrión y la placenta, ya ahí existe entonces paso de sustancias nutrientes. ¿Okay? En la zona de implantación del endometrio se produce una solución de continuidad. Eso quiere decir que existe una herida.
una pequeña erosión, ¿no es cierto? Solución de continuidad significa que no está continuo, ¿no?, el epitelio, por tanto, nosotros le llamamos una herida. Cuando penetra el embrión en este endometrio, el endometrio entonces cierra, ¿no?, cierra esta entrada y se regenera, en el día 12º empieza a regenerarse para cubrir todo esta herida que se había formado. De manera que en estos días se forma el tapón de cierre y que puede recurrir con un discreto sangrado. Algunas veces es un pequeño sangrado, ¿no?, otras veces ni hay cambios, pero cuando existen estos sangrados, la mujer generalmente está en el día del periodo que podría venirle, ¿no? Y considera muchas veces que también tuvo su menstruación en esa etapa, lo cual ya no podría decirse que es así. Esta, esta hemorragia generalmente es pequeña, no dura mucho, diferente a las menstruaciones normales que tiene una mujer. Por tanto, entonces, muchas veces las mujeres pueden confundir que le ha venido su regla y prácticamente no le dan importancia creyendo que no están embarazadas. Pero esto fue justamente lo que permite entonces que haga confundir cuando se cierra ese tapón, esa herida que se ha tenido y sale coágulo de sangre para que se regenere este epitelio. Bien. Estamos en el día 28 aproximadamente, entonces ya estamos cubriendo de que el embrión ya está implantado, ya está dentro del endometrio. Por tanto, el crecimiento va a seguir, ¿no?, va a seguir formándose para continuar su desarrollo. ¿Bien? Les decía que estos capilares a nivel de endometrio se transforman, se unen y forman los sinusoides que son erosionados por las vellosidades coriales, en este caso el sincicio trofoblasto, y la sangre materna fluye a estas redes lacunares, ¿no es cierto? Y el trofoblasto absorbe el líquido que está dentro de estas redes y lo transfiere al embrión. Entonces, es un intercambio que se produce para que este embrión continúe nutriéndose. Bien, cuando se implanta el embrión, hay una pequeña elevación en el endometrio que puede en estos días ya verse cuando se hace un estudio ecográfico, pero que no hay mayor, en el estudio ecográfico no hay mayor problema porque no tiene pues algo que le pueda lesionar o producir problemas al embrión o a la madre. Recuerden que los estudios radiográficos en un embarazo no están permitidos por el daño que puede hacer los rayos X a los tejidos, tanto materno como embrionario mayormente. Ya les dije entonces que el mesodermo primario aparece en espacios, ¿no?, y se van progresivamente aislando. Solamente quedará entonces en ciertos espacios, como les dije, en el pedículo de fijación o tallo de conexión, en la vesícula umbilical y en lo que rodea la cavidad amniótica entre el amnios y el trofoblasto. Por eso es que este mesodermo primario, cuando penetra en las vellosidades coriales, ya se transforma en una vellosidad corial terciaria. La vellosidad corial primaria tenía entonces citotrofoblasto y sincicio. Con el ingreso del mesodermo primario, ya se transforma en vellosidad corial secundaria, formada por 3 capas: sincicio trofoblasto, citotrofoblasto y mesodermo primario. Posteriormente se desarrollará, ¿no?, las vellosidades coriales terciarias. ¿Qué ocurrirá entonces? Este mesodermo primario, les dije antes, ¿en qué se transformaba?
en los vasos sanguíneos primitivos. Por tanto, la vellosidad corial terciaria tendrá ya citotrofoblasto, sincicio-trofoblasto y vasos sanguíneos. Diferente a la secundaria que tenía sincicio, cito y mesodermo. ¿Ok? Este mesodermo entonces se transforma en los vasos sanguíneos y formará la vellosidad corial terciaria, que ya existen entonces aquí vasos sanguíneos y que al ponerse en contacto con los vasos sanguíneos de la madre ya permiten el pasaje de gases y nutrientes al organismo, al nuevo embrión. Muy bien. Creo que eso sería todo para llegar entonces a que la implantación ya se complete, para que posteriormente prosiga, ¿no?, el desarrollo mayormente de estas vellosidades coriales, ¿no?, dentro de esta capa compacta esponjosa que finalmente formará la llamada placenta. Entonces, este es el estadio primitivo de una futura placenta que va a tener la mamá cuando está embarazada. ¿Ok? Bien. Es a partir de cuando aparece ya el mesodermo primario, ¿no?, aparece un nuevo tejido por la unión de el citotrofoblasto, sincicio-trofoblasto y el mesodermo somático. A esta parte del embrión se le llamará entonces corión. La unión entre las capas del trofoblasto, o sea, sincicio y cito, más el mesodermo somático. Similar a la vellosidad corial secundaria, acuérdense. ¿Ok? Tanto la, el, el embrión en sí se va a quedar adherido, pegado, suspendido entre la cavidad amniótica hacia la parte dorsal y la cavidad vitelina hacia la parte ventral, ¿cierto? Y por fuera se desarrolla una nueva cavidad que va a estar cubierta por el corión. ¿Ok? Entonces, ya sería la formación de una tercera cavidad, la cavidad coriónica. En esa cavidad coriónica entonces está el embrión, la que forma la cavidad amniótica y vesicular umbilical o vitelina, pero que están suspendidas por este película de tabificación o tabificación que finalmente formará el cordón umbilical. En relación a la implantación de este embrión, esto, lo que les he mencionado, ocurre en un embarazo normal, ¿no es cierto? La implantación está dentro de la cavidad uterina. Cavidad uterina. Existen lugares que este blastocisto, este embrión, no se implanta en la cavidad uterina. Entonces se puede implantar en la trompa de falopio, puede implantarse en el cuello uterino, puede implantarse en la cavidad abdominal, como habíamos mencionado, dando lugar a los llamados embarazos ectópicos. Embarazos ectópicos. Entonces, ¿qué es un embarazo ectópico? Aquel que se implanta por fuera de la cavidad uterina. ¿Ok? Recuerden que el útero tiene dos partes, un cuerpo y un cuello. El cuello es prácticamente un esfínter que presenta el útero, que se mantiene hasta el final del embarazo, donde surge un borramiento de este cuello uterino para poder dilatar y permitir que salga el feto. Entonces,
en el cuello uterino no podría implantarse este embrión. Sería un embarazo ectópico. En la trompa uterina, de igual manera, o en la cavidad abdominal o en el ovario, según haya lugar, ¿no? Hasta aquí entonces tenemos nuestra clase. Algunas preguntas, comentarios que puedan hacer. Bien. Dejo de compartir. Algunas preguntas. Si no quieren preguntar, entonces a través del chat podrían hacerlo. No hay ningún problema. Estamos con cuántos. 61, ya. Nos quedan 7 minutos. No hay comentarios. Pregunten. Brian, no se te escucha. Si no tienen el micro, entonces por el chat, pues, ¿no? A ver, Ricardo, ¿qué dice? Bueno, si no tenemos preguntas ni comentarios, entonces... Doctor, está escribiendo ahí un compañero. En Ya. el caso de una mujer que tiene muchos abortos espontáneos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son sus afecciones? Vean ustedes, el aborto es una ¿qué podría decir? Una alteración que ocurre, quizás no tengamos una casuística real, pero se dice que los abortos son muchas veces más que los embarazos, lo que se lleva a programar, a concebir y desarrollar totalmente, ¿no? Entonces, eso nos permite ver que algunas veces el aborto puede ocurrir, nosotros no sabemos, ¿no? Generalmente obedece a deficiencias o alteraciones hormonales. Recuerden que nosotros cuando hemos visto el ciclo menstrual y para que el embrión permanezca dentro de la madre, necesitamos ciertas hormonas, ¿no? Tanto la hormona progesterona como la luteinizante y posteriormente las mismas hormonas que nos permiten, que da las velocidades coriales, ¿no? Las gonadotrofinas. Todo ello permite que el embrión se adhiera al tejido materno. Algunas alteraciones, ¿no? Pueden corregir, haber pues abortos espontáneos, ¿no? No sabemos si es hormonal realmente o no, por un lado. Por otro lado, las alteraciones dentro de el aparato genital que es capaz de producir, uno por decir, que haya obstrucción de trompas uterinas, cómo va a pasar entonces el óvulo o los espermatozoides para fecundarlo. No habría. Alteraciones dentro del útero. Hay muchas veces que tenemos mujeres con doble útero y que no permiten, por su pequeña cavidad uterina, no permiten implantarse. La deformidad es del útero, ¿no? Entonces, todo ello contribuye a que una mujer embarazada no pueda embarazarse, no pueda haber embarazos, aborto, perdón. Entonces ya determinarán los estudios que se le haga a esta pareja para ver si realmente puede concebir o no y qué causa lo produce, ¿ok?
¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, doctor, en el chat hay varias preguntas. No los tengo, solamente me saluda. Mire, A ver, bájelo, baje hasta el ya, último y ahí están las preguntas que si hacen. se escucha, ya le hemos dicho los abortos espontáneos, ¿no es cierto? En los cambios endometriales. A los 12 días el endometrio ya está regenerado, inicia su regeneración. ¿A los 12 días de qué? Después de la regla, de la menstruación, o después del parto, Ricardo. Ahí. Después de la implantación, dice. Después de la implantación. Sí, doctor. El endometrio, el endometrio va a persistir, inclusive esa capa funcional va a crecer aún más. Por tanto, este endometrio ya no se considera como endometrio. Cuando ya se implante el embrión, ya a este endometrio se le va a llamar decidua. ¿Ya? En el lugar de implantación se le llamará decidua. Lo que rodea al embrión, hay otro tipo de decidua, y lo que rodea el cuello uterino o cuerpo uterino también se llama otro tipo de decidua. Pero ya no se le llama endometrio. En el embarazo ya se le llama decidua. ¿Ok? Y no necesita regenerarse porque eso está persistiendo desde que se ha implantado el embrión. Si la zona pelúcida desaparece ante la implantación, puede producir un embarazo ectópico. Ya les he mencionado por qué se produce el embarazo ectópico, ¿no es cierto? ¿Por qué podría haber desaparecer la zona pelúcida? Lógicamente, cuando se produce ya el huevo cigote, ya la zona pelúcida, lo que acompaña a la zona pelúcida es para permitir la nutrición de este embrión, ¿no? Si desaparece, debe ser por algo, cambios hormonales, ¿no? Alguna alteración que puede haber, algunas sustancias, drogas que pueda tomar la mamá, o introducirse a través de la vía vaginal, ¿no? No sabemos, depende. O sea, ahí hay para rato. Cuando una mujer está embarazada y en la ecografía no sale que está embarazada, se supone que el ecógrafo o es de mala calidad o el ojo no sabe ver bien. Dos cosas. Pero si está embarazada en la segunda semana de embarazo, es muy difícil que se haga, salvo que sea pues una ecografía de alta resolución. Pero en el embarazo, generalmente cuando ya empieza a latir el embrión, ya tiene características. Ahí sí ya se podría ver 20 días, ¿no? Hasta el día quizás día 15 quizás no se produzca, no se pueda dilucidar bien. Yo les decía antes que cuando se implanta el embrión, ¿no? Hay una pequeña prominencia, una tumefacción en ese endometrio.